ver y vamos a hablar como de esas dos acciones, de esos dos mundos en el que te mueves. Es el de el ayudar a otros a narrar esa historia en esa parte tan importante que es el montaje y obviamente desde tu perspectiva como realizador y desde como artista también, que me parece muy importante. Entonces, bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Tocayo, pues hace tantos años que nos conocemos, o sea que esto va a ser como una charla de amigos realmente. Y muchas gracias por el espacio. Y bueno, vamos a arrancar como el proceso como montajista. Yo tengo entendido, obviamente Mauricio Vergara, para quienes no lo conocen en el gremio, lo reconoce mucho como Morris. Y, y ahí hay un elemento interesante porque cuando uno conversa con las personas que están en el gremio en Cali, tienen, digamos, una mirada de Morris como montajista muy seria, es decir, tenés un gran prestigio como montajista y me gustaría que contaras un poco cómo es esa experiencia. Ya, vale, no, gracias por tus palabras. Sí, digamos que brevemente, digamos, yo inicié mi carrera, yo soy comunicador social egresado de la Universidad del Valle, como bien lo decías, y cuando yo ingresé a la carrera siempre tuve muy claro que lo que me interesaba, digamos, del campo de la comunicación eran los audiovisuales. Como comúnmente pasa, uno cree que, o quiere, digamos, el referente que uno tiene de audiovisual es la ficción, especialmente, y esa idea como de hacer cine, de hacer películas. Y cuando yo entro a la carrera, que es en el año 90, no habían tantas ofertas, digamos, de escuelas de cine, no había tanta oferta de carreras de comunicación tampoco. De hecho, solamente habían dos, la autónoma y la del Valle. Y la de la autónoma se caracterizaba por, digamos, tener un hincapié en las organizaciones y todo eso. Y a nivel nacional estaba pues la Universidad Nacional que tenía una carrera de cine, pero pues siempre los papás, mis papás al menos tenían una prevención con que me fuera a Bogotá, yo soy hijo único, y tan joven, yo estaba muy loquito en esa época porque yo hacía rock, ¿sí? En esa época que nos conocemos, pues. Y entonces les daba miedo que me fuera a la Universidad Nacional, ¿no? Todo lo que, digamos, como todo ese peso simbólico que hay allí también, ¿no? Como esa nube, digamos, más bien simbólica que hay con la Nacional. Entonces dijeron, no, perdemos a nuestro hijo por allá. Entonces me quedo en Cali y la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle tenía muy buen prestigio a nivel nacional porque era la primera que tenía un centro de producción propio. O sea que tenía, digamos, realmente un hincapié en el universo audiovisual. Cuando entro allí, pues finalmente conozco también qué es el audiovisual de manera expansiva, sobre todo el terreno del documental. Y me empiezo a enamorar más del documental porque encuentro que el documental tiene, digamos, estéticamente una pluralidad muy grande de formas para explorar y esa tensión que hay con la realidad, ¿no? Pues porque el documental da cuenta, digamos, de la realidad histórica, pero en una tensión muy frágil, porque de todas maneras uno está representando la realidad, o sea, que de todas maneras estás volviendo una imagen, una secuencia de imágenes, y eso lo estás incorporando sonidos y música, o sea, que de alguna manera estás dramatizando la realidad. Y esa tensión no existe tanto con la ficción, porque pues en la ficción no hay nada que te tense de esa manera. Quizás uno podría encontrar en lo dramático como la tensión, pero si uno quiere hacer una película anticlimática, pues tampoco sería ese el punto de tensión. Entonces digamos que la ficción como que no tiene un ancla como tan fuerte, ¿no? Entonces esa doble condición del documental, de conocer realmente qué es un documental, porque nosotros pues acá en la vida cotidiana le llamamos documental a cualquier cosa, ¿cierto? A un reportaje, no sabemos cuál es la diferencia entre un reportaje y un documental, una crónica y un documental. Entonces, y normalmente no vemos documentales, o sea, vemos estas series de la National Geographic y de History Channel y todo esto, que hacen más parte como del campo de lo informativo, o de cierto documental muy canónico que es lo que se conoce como documental expositivo. Pero otras formas de documental que están más ligadas al campo del arte, digamos, o sea, o que tienen una relación, digamos, con lo artístico, eso no tenemos dónde verlo, porque no hay canales, digamos, para eso.
Hubo uno, Film and Arts, cuando entra la perubólica, digamos, acá, que nos permite como entrar a eso, pero yo ya estaba bastante grande cuando eso, de hecho estaba en la universidad cuando entra como ese tipo de oferta. Entonces, realmente la única manera de conocer eso era a través de la universidad, entonces yo me enamoro del documental y dejo de pensar tanto en la ficción como una posibilidad expresiva y me enamoro, digamos, de ese universo documental. Entonces, de ahí yo hice el documental en la escuela, pues la propuesta que yo pues, puse en la mesa con mis compañeros fue la que se aceptó, lo dirigí, entonces fue mi primer documental ahí en la escuela, me gradué con un documental como trabajo de grado y luego rápidamente entré, digamos, al mercado a través de Señal Colombia y ahí empezamos a hacer series documentales, de diferentes duraciones, todos cortometrajes, pues, unos de 12 minutos, 15 minutos, media hora, 24 minutos. Y con eso hice un acervo rápidamente en cuestión de 3 años de 36 documentales de diferentes experiencias, casi todas relacionadas con dos temas principalmente que me preocupaban mucho en ese momento, que era la juventud, obviamente porque pues era un pelado, entonces todo lo que tenía que ver con tribus urbanas y ese tipo de cosas, pues que eran también como conceptos que estaban saliendo nuevos, pues con Néstor García Canclín y toda esta vaina. Y también con cuestiones relacionadas con el arte, porque desde muy chico he estado relacionado con la música, con el teatro, entonces todo eso, todo ese acervo, digamos, yo quería como acercarme a ese mundo a través de la lente, de una cámara. Y luego, y mientras hacía esos documentales, hubo un momento en el que me puse a explorar formas de edición, digamos, que no eran como muy canónicas, como que no era lo normal, como a jugar con las imágenes y con los sonidos, y eso empezó a llamar la atención, digamos, alrededor mío. Yo no me daba cuenta. A tal punto que hubo un momento que los que habían sido mis profesores me llamaron, como a decir, ve, chévere que le metieras la mano en edición a la película que estoy haciendo, tal cosa, porque les funcionaba muy bien. Y en ese momento también a nadie se le ocurría, no se hablaba, siempre se pensaba como en ser director de fotografía, ser director. Todavía no estaba tan especializado, digamos, como se ha ido especializando a lo largo de la vida nuestra, digamos, como todo lo que tiene que ver con la industria cinematográfica. Entonces nadie pensaba en ser editor, o sea, eso era como que los editores eran lo que había allí, ¿sí? O sea, era gente que estaba allí, digamos, anónima, desconocida, que a veces hacían como un trabajo un poco como mecánico, ¿no? Como pegar, eran más que tener un concepto o un conocimiento, digamos, sobre el ritmo, sobre las formas de asociar imágenes, de articular imágenes, digamos, desde diferentes criterios. Lo que sabían era manejar unas máquinas muy complejas, además porque las salas de edición, cuando yo arranqué, eran salas de edición análogas, y eso eran unos cuartos llenos de máquinas que se interconectaban a través de cables y nada más conectar esos cables, digamos, entre máquina y máquina con la mezcladora de video, los monitores, las caseteras entre sí, ¿no? Eran cassettes. Todo era muy grande y nadie podía tener una sala de edición en casa, o sea, tener un cuarto de esos era una inversión pues millonaria. Y la única manera de uno entrar a una sala de edición era entrando a un centro de producción, a un noticiero, a un canal. Era la única manera, digamos, de acceder. Igual con las cámaras, ¿no? O sea, también no había esta facilidad, o sea, era un mundo completamente distinto. Entonces, claro, el saber de esos editores era mucho más técnico. Y a mí me tocó el paso, pues digamos de manera afortunada en cierto aspecto, entre lo análogo y lo digital. Entonces, cuando yo estoy trabajando llega la primera sala de edición digital, la que me tocó a mí se llamaba Edit como 2.0, ¿sí? Que realmente no eran programas, o sea, sí eran programas, pero no solamente era el programa, sino que era toda la máquina, o sea, la empresa no vendía solamente el programa para descargar, como hoy en día se hace, sino que los programas eran tan pesados que tenía que, en la misma compañía, enviarte todo el software, todo el hardware, o sea, ensamblado, mejor dicho. O sea, uno compraba un computador para editar. Y eran unos computadores así grandísimos que se calentaban horrible, pues, porque pues, los procesadores no son los de hoy en día, ni las tarjetas de video. Todo era muy grande y se calentaba. Entonces esas máquinas también tenían que estar en unos salones acondicionados, sobre todo aquí en el trópico, pues con aire acondicionado. Pero ese momento fue muy interesante porque eso reseteó todo el conocimiento anterior de los técnicos. O sea, en ese momento los técnicos que tenían un conocimiento con todas estas cables que te digo y todo eso,
tenían que empezar de cero, porque les estaban cambiando completamente el hardware y el software, digamos, y las maneras y la metodología de editar todo. Entonces ellos perdieron frente a mí, digamos, y a los que estábamos entrando en ese momento que no les interesaba, y se daban capacitaciones obviamente en las empresas para poder manejar esto, que era otra lógica completamente nueva, que pasaba, por ejemplo, por procesos como digitalización. Eso no, antes no se hablaba de digitalización porque todavía estábamos grabando con cassettes, pero para poder editar había que digitalizar ese material y hacer como todo este proceso. Pero luego se editaba pues en un timeline, cosa que no existía antes tampoco. O sea, antes eso, como se editaba, era parando, dando una marca a un cassette, entonces de este a este otro pedazo, y luego se pegaba ahí mismo, se cambiaba el cassette, y de este cassette, de este pedazo a este pedazo, esa grabación. Entonces, y eso iba quedando grabado inmediatamente en un tercer cassette, digamos. Para hacer disolvencia había que meter los dos cassettes, sincronizarlos y darle una perilla para que pasara de una imagen a la otra. Bueno, eso era como todo era un trabajo muy artesanal, ¿no? En cambio aquí todo era en este timeline en donde vos podías, bueno, en esa forma te podrás imaginar que no se podía deshacer la edición, o sea, era como iba quedando, iba quedando. Y si vos te arrepentías tenías que volver a repetir todo el ejercicio, no como lo digital que uno pega 3 clips y después los mueve, lo copia, lo salta, bueno, hace lo que le da la gana, digamos. Acá no. Eso también, pero eso fue muy afortunado haber empezado así porque eso me generó un orden, digamos. A veces suena un poco mal para las nuevas generaciones como decir, ay, es que a ustedes les tocó. Es como con las cámaras, ¿no? Con las cámaras hoy en día fotográficas, digamos. Vos disparás y vos tenés una memoria de 64 y podés disparar y disparar y disparar fotos y como que nunca se te va a llenar esa memoria. En cambio, cuando nosotros empezamos, los rollos tenían 32 exposiciones. Entonces uno tenía que pensar muy bien la foto porque se me iba a acabar el rollo, ¿sí? Y si se me acababa ya no podía tomar más fotos. Entonces uno pensaba muy bien la foto, la calculaba, no disparaba cualquier cosa, nunca lo hacía en ráfaga, ¿sí? Además, pues, porque además hacerlo en ráfaga necesitaba un motor especial. Hoy en día no, hoy en día pueden disparar y disparar y disparar y eso de 1000 fotos, pues alguna buena ha de salir, diría uno, ¿no? Entonces lo mismo aquí, digamos, los procesos, antes uno tenía que llegar con el guión de edición muy claro, o sea que tenía que sí o sí haber visualizado para decirle al editor, no, vamos con el cassette tal, de tal minuto a tal minuto, con el cassette tal, porque, digamos, para editar un documental de media hora perfectamente uno podía tener 10 cassettes, 8 cassettes. Cada cassette duraba alrededor de 30 minutos. Antes, cuando empecé con los 3/4 Matic, los cassettes 3/4 Matic duraban 20 minutos y luego con los Betacam 30 minutos. Entonces uno llegaba con ese cerro de cassettes y tenía que saber qué había en cada uno. O sea, que uno tenía que visualizar antes, organizar el guión, esto va a ir primero, esto va a ir segundo, así, ir fragmentando de a pedacitos en la cabeza. Y eso genera un orden, digamos, mental muy interesante para trabajar. Hoy en día no, hoy en día vacían todo ese material ahí, todos los clips, se ven los imagencitas, pues lo que se conoce como thumbnails, ¿no? O sea, como de cada clip, y entonces ahí empiezan a jugar y eso dele y dele y dele, pero puede ser que uno no llegue a ningún lado también así, o sea, no, eso no garantiza nada. O sea que da ciertas facilidades, pero también puede alcahuetear el desorden, digámoslo así. Y entonces, ya llegando a ese nivel técnico, o sea, al quedar emparejado, porque empezábamos todos de cero nuevamente, o sea, pues sobre todo ellos, yo estaba empezando de cero, pero ellos, pero yo además con cierta, pues con algo que es propio de las generaciones, ¿no? O sea, es decir, cada generación llega con lo suyo, nosotros llegamos con lo nuestro, y lo nuestro tenía que ver mucho con MTV también, ¿no? Con los consumos culturales que tenemos en ese momento, diferente a las otras generaciones que habían visto un cine mucho más lento, una televisión mucho más lenta. En cambio nosotros veníamos, digamos, como muy estimulados visualmente, ¿no? Como viendo videoclips, y sí, tener un canal como MTV, pues como te digo, que era de videoclips 24 horas, no el MTV pues que conocemos hoy en día que son pues reality shows. Y entonces, claro, y estaba el VHS también. Entonces yo grababa videoclips, los grababa y luego los reproducía y me ponía a verlos cuadro por cuadro, contando la cantidad de cuadros de cada plano antes de pasar al siguiente plano para crear esos efectos como estroboscópicos visuales que hacían los videoclips y analizando los diferentes encuadres, digamos. O sea, como este encuadre dura 5 cuadros y entonces ahí empecé a darme cuenta como esto de los fotogramas,
¿sí? Entonces empecé a tener como ese valor del tiempo, que no era solamente el de un segundo o un minuto, sino el del fotograma y lo que se puede jugar, digamos, entrando en esa dimensión del fotograma. Eso empecé a explorarlo y entonces eso empezó a gustar, era otro lenguaje, digamos, y entonces ahí es donde me empiezan a buscar como editor. Yo lo hacía en mis propios documentales, pero la gente me convirtió en editor buscándome para que hiciera cosas parecidas. Y luego de ahí ya empecé a explorar y a seguir explorando, y eso me llevó a ser profesor, y entonces, claro, también siendo profesor uno, el ejercicio, digamos, de ser profesor es que uno aterriza todo eso y lo convierte, digamos, o sea, lo tiene que volver un discurso claro. Y lo obliga a uno a entender que lo que está haciendo a veces muy intuitivamente, ¿no? Porque muchas veces eso es como una cosa más de intuición, de hacer, de tal. Pero luego uno tiene que reflexionar para poderlo transmitir, digamos, a un estudiante, a un grupo de estudiantes. Entonces me empecé a especializar y a especializar y a especializar cada vez más hasta, pues, digamos, hoy en día que creo que todavía me falta mucho por aprender, pero ahí seguimos, digamos, como en ese camino. Y vamos a enrutar la conversación Ajá. con tu rol de realizador. Y vamos a hablar de un trabajo que a mí me pareció muy pertinente, que es el de la Fiesta de los Reyes, que tiene esa, digamos, esa preocupación por nuestra cultura, Ujú. es esa mezcla de lo indígena, lo afro, y que también está muy ligado con la cultura musical, porque es todo un trabajo relacionado con el Petronio Álvarez. De hecho, que está Germán Patiño, que fue su gestor en su momento y que todavía obviamente recibimos esa vertiginosa tradición gracias a ese historiador. Entonces me gustaría que nos comentaras cómo fue el proceso de ese producto. De ese producto, sí, vale. Sí, digamos que la historia, un poco de esa producción es, yo realmente la pienso y la diseño cuando voy a retomar justamente la realización. Es decir, para retomar un poquito en lo que te estaba contando, el hecho de que me llamaran para ser editor me distanció mucho de la realización, pues porque me llegaban oferta de oferta, entonces uno como que empieza a distanciarse. Y llegó un momento, después de pasados bastantes años, que eh, me dije a mí mismo como que me hacía falta volver a hacer cosas, ¿no? Estaba un poquito agotado de editar películas de otras personas y ese agotamiento de alguna manera pasa porque uno, pues claro, como tiene una doble dimensión y es, uno viene a la realización, está haciendo el montaje de otras películas, pues como que uno dice, le faltó a a esta directora, le faltó ahondar más en el tema, y uno queda como con esos, ¿no? Como con ese sinsabor de que pudo haber sido mejor. Pero entonces, claro, ahí es donde el realizador empieza a salir y a decir, bueno, entonces hacelo vos, ¿sí? O sea, como dale, porque no soy solamente editor. Entonces, en el 2006 yo decido enfrentarme a este proyecto del Petronio Álvarez. Mi idea inicial en el 2006 es hacerle un homenaje, digamos, al Petronio, ¿no? O sea, me parecía como un fenómeno muy interesante y muy importante para la ciudad. Y me conectaba muchísimo, me encantaba, digamos, lo que pasaba en el Petronio en todas sus dimensiones. Participé en la convocatoria del FDC, del Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia, y quedé como con una mención de honor, pero pues la mención de honor no venía con dinero, entonces era más un espaldarazo. Y en ese momento, con la colaboración de la Universidad Javeriana, donde era profesor, pude acceder a unas cámaras y embarqué a unos amigos míos, a Yerili Polanco, que estaba iniciando ya su carrera como productora, a Juan David Velázquez, director de fotografía, y que eran amigos sobre todo, y entonces, y a Liliana Hurtado, que es mi compañera, y entonces les dije, vení, tengo esto, ¿le hacemos o no? Bueno, vamos. Y, pero ese proyecto quedó truncado porque Liliana se enfermó, le dio leucemia. Ella cayó enferma de una manera muy rara. La leucemia es de esas enfermedades, digamos, que sus síntomas no son claros, digamos.
O sea, no te da algo que inmediatamente un médico puede decir, ah, sí, eso es leucemia, sino que se puede confundir con una septicemia, con otro tipo, digamos, de enfermedades relacionadas con la sangre. Entonces, claro, el diagnóstico que se hizo de ello tardó mucho tiempo y, bueno, ella estuvo muy mal, o sea, a punto de morir. Entonces eso truncó ese proyecto y quedó allí como, o sea, en el sentido en que sí lo grabamos, pero nunca lo edité. Eso se grabó en cassettes mini DV, otro formato. Y luego fue a acompañar a Liliana a salir adelante y todo eso. Y cuando Liliana sobrevive a la leucemia, en un proceso muy interesante para ella y para todos los que estamos alrededor, ella sentía que necesitaba para su propia recuperación como contar esa historia, ¿sí? Como darle forma a esa historia. Y escribe un proyecto, lo manda a una convocatoria, queda seleccionado como proyecto, como era una convocatoria de asesorías de proyectos documentales del Diplomado Documental de Cali, organizado por la Universidad del Valle. Y entonces ahí se arranca, digamos, asesorada por Marta Andreu, pues como por gente internacional, Catarina Villar de Francia, Marta Andreu de Barcelona, bueno, en fin. Y claro, y pues mi interés era que ella se terminara de recuperar, por decirlo así. Entonces la acompaño en ese proceso y ella me empieza a involucrar cada vez más. Yo era un observador en un principio y un interlocutor, pero ella me empieza a meter en el proyecto hasta que termino adentro y terminamos haciendo un documental que se llama En Tránsito, un largometraje, que también es apoyado por el FDC para la producción y para la postproducción después. Entonces, aunque me estás preguntando por la fiesta de los Reyes, digamos, era para contarte brevemente, y yo no sé si alcanzamos a hablar de En Tránsito, pero que eso lo recuperó años después cuando ya ha pasado En Tránsito. O sea, En Tránsito se demoró como 10 años en hacerse y cuando ya termina, entonces vuelvo y conecto el tiempo con el 2007, ¿no? Que fue cuando grabábamos en el Petronio. Y entonces estamos en el 2000, eso lo retomé en el 22. Entonces, 2022, 2007, o sea, como acortar eso, ¿no? Quitar En Tránsito de la mitad, por decirlo así, volver a unir. Pero claro, no puedo retomar un proyecto, digamos, porque yo no soy el mismo que en el 2006, que en el 2007, no pienso igual, entonces yo ya lo que tenía era como un material de archivo. Entonces era digitalizarlo, nunca lo había digitalizado además. Entonces era empezar por digitalizarlo y empezar a verlo, eran horas, 50 cassettes de una hora, o sea, 50 horas de material, porque grabamos a 2 cámaras, yo hice una y Juan David hizo otra, y entonces era como mirar y tratar de ver qué veía hoy en día con este material, ¿no? Y claro, y encontré cosas que ya habían empezado a aparecer intuiciones anteriormente y era ver de una manera crítica el festival, ¿no? Y verlo de manera crítica no es criticar el festival, sigo celebrando de que exista, pero también señalando, digamos, cosas que el mismo festival o la misma gente no se da cuenta que acontecen. Y específicamente en lo que me centré es en algo que ya no existe más en el festival y es que todos los integrantes que venían invitados, digamos, de afuera, eran concentrados en un hotel que era el Hotel Los Reyes, que ya no existe. Y por estar conviviendo allí durante toda esta semana del festival, todos esos integrantes generaban como una gran familia. Ese hotel se convertía como en su hogar realmente. Y eso era impresionante porque ahí no se dormía. No se dormía y empezaban a ver además gente del Chocó con gente del Pacífico Sur, bueno, todos con todos, como a ver una especie de orgía musical, de encuentros espontáneos en los pasillos donde terminaban tocando todos juntos diferentes ritmos, ¿no? O sea, compartiéndose sonoridades, creando nuevas sonoridades espontáneamente, tanto en los pasillos del hotel como afuera del hotel, donde llegaba además gente que ni siquiera iba al festival, sino que venían acá, ahí a la calle de los Reyes, donde se empezó a generar de manera espontánea también, no oficial, algo que se llamaba el remate y que terminaba siendo más interesante que a veces que el mismo festival, porque no había protocolo, o sea, el festival está muy protocolizado, pues los presentadores, además la música tiene pues que 3 minutos, bueno, como todo el protocolo que debe tener un festival, pues nadie dice que no, pero acá era todo espontáneo, es completamente espontáneo. O sea, espontáneo como también se lleva a cabo en las regiones de donde vienen. O sea, de hecho allá las fiestas son así, espontáneas, digamos, ¿no? Se dan en la calle, se dan ahí en el barrio, se dan en las casas.
Entonces, claro, ese encuentro generaba otra cosa, pero ese encuentro empezó a ser proscrito, digamos, un poco como, era como un lunar, como algo que la organización trataba como de, no, no, es que están tapando la calle, es que están armando desorden, es que están haciendo quilombo, ¿no? Como de controlar cuando eso que estaba emergiendo allí era mucho más interesante culturalmente también, ¿no? O sea, como reconocimiento de la misma, digamos, de la misma población afro, autorreconociéndose, reconociéndose en otras posibilidades de lo afro, ¿no? Múltiple, porque también dentro de nuestro pensamiento occidental, digámoslo así, lo afro es como una unidad, ¿no? O sea, es una homogeneidad. Ah, sí, los afro. Y resulta que eso es una heterogeneidad, ¿no? O sea, de hecho nada más en los ritmos musicales lo puedes notar. O sea, una cosa es, digamos, la música del Chocó, de Quibdó, la conformación musical, digamos, de Chirimía es muy diferente al grupo de marimba. Y los grupos de marimba también cambian, digamos, a lo largo del Pacífico. Entonces, claro, era poder reconocer esa diversidad dentro de lo mismo afro. Y eso, digamos, me parecía que era muy importante. Entonces ahí es donde yo me meto justamente y el documental terminamos encuadrándolo solamente en el Hotel Los Reyes. O sea, es decir, como que el foco es el hotel en ese momento y hoy en día no existe. Entonces, claro, eso ya se convirtió en material de archivo casi que histórico de algo que ya no sucede. Entonces fue como trabajar de esa manera, como yo tomar el mismo material que yo grabé como si fuera ajeno, como si fuera de archivo y hacer un documental de archivo a partir de eso. Pero no solamente eso, sino que para poder comunicar un poco, como hacer clara la idea, entonces empecé a intersectarlo también, digamos, con la memoria histórica de cómo se ha construido la idea de lo afro en Colombia. Y todo eso lo hago, digamos, en un marco mucho más amplio y es cómo hemos construido la idea de razas en Colombia. O sea, es decir, a mí siempre eso me ha llamado mucho la atención y haciendo el documental y sobre todo recuperándolo hoy en día, se me vuelve mucho más como visible, por decirlo así, o mucho más palpable también con mi historia de vida, porque resulta que yo soy mestizo, como pues decimos todos cuando queremos salir del problema, todos decimos, ah, no, pero es que en Colombia no existen blancos, todos somos mestizos, pero es un decir, porque en la cotidianidad de lo colombiano seguimos viendo a la gente como más blanca o más oscura o más india, ¿no? O sea, eso sigue operando ahí mentalmente, ¿no? Y, y además jerarquizándolo. O sea, el problema no es ni siquiera el pantone, por decirlo así, ¿no? O sea, como el tono de la piel, sino que ese tono de piel te pone en un escalafón social. ¿Sí? Entre más blanco, entonces más te leen como que estás más arriba. Claro, y blanco significa muchas cosas, no solamente el tono de piel, sino cómo estás vestido, ¿sí? Cómo te comportas, cómo hablas, porque existen pues lo que dicen como indios o negros blanqueados, bueno, este tipo de cosas, digamos, tan terribles, digamos, de nuestra sociedad. Pero realmente nosotros nunca nos hemos considerado como colombianos, como, una, como algo que nos una, sino que realmente estamos muy divididos, digamos, por ese tipo de pequeñas trampas mentales que tenemos. Entonces, la gran sombrilla es el mestizaje latinoamericano, colombiano y latinoamericano. Entonces, para poder tocar ese tema y que quedara cruzando, digamos, todo este fenómeno del petróleo, me acudí, digamos, a la novela fundacional de la literatura colombiana, que es María de Jorge Isaacs, que es muy interesante y además porque ha sido muy estudiada por el grupo de estudio de la Universidad del Valle, Jorge Isaacs, en muchas variantes y en una de esas variantes o uno de esos focos, digamos, de estudio ha sido justamente la aparición de lo afro, como aparece en la novela, ¿no? Que es muy interesante porque este momento histórico donde emerge la novela en el siglo XIX, se supone que ya no hay esclavitud, pero la novela sigue hablando de alguna manera, a veces sí, a veces no, además es muy interesante, como de entre esclavos y no son, ¿sí? Porque así fue la historia de Colombia, a pesar de que se había decretado que ya no había esclavitud, se siguió las maneras de la esclavitud, ¿sí? O sea, seguían operando legalmente, no estaba proscrito, pero se seguía trabajando y había una relación como un acuerdo social, tanto entre esclavos y amos, eh, como muy conveniente, ¿no? ¿Sí? Porque de todas maneras
bueno, un esclavo le daban su comida, le daban su vivienda y todo eso, y de alguna manera liberarlo era ponerlo en una peor condición, porque, ok, sos libre, pero no tenés un peso, no tenés tierra, no tenés nada, o sea, que te va mejor no siendo libre. Entonces había como una especie de acuerdo tácito, ¿no? Como de parte y parte, ¿no? Económicamente hablando. Y ahí se merodea mucho ese asunto de la relación de amos y esclavos en una situación ideal para el momento, ¿no? O sea, es decir, donde había mucha amistad, o sea, no es una novela donde se les dé rejo ni nada de eso, sino que al contrario hay como una relación buena, ¿no? Entre amos y esclavos. Entonces, pero justamente me interesaba eso más que un Django, digamos, de Tarantino, que es el punto extremo donde el esclavo era esclavo, un animal, ¿no? Donde no era considerado ser humano, sino justamente ese punto de lo indecible, en donde no, sí, sos un ser humano, te tratamos como un ser humano, pero no sos igual que nosotros, que es lo mismo que pasa hoy en día, ¿me entiendes? O sea, que estamos en esa situación. Entonces me interesa ese lugar gris, digamos. Ese es como lo que quería como explorar, digamos, con este documental corto. Y vamos a hablar de En Tránsito, que es una apuesta, me parece muy interesante desde el punto de vista artístico, porque se plantean varios aspectos, desde lo sociológico, desde lo filosófico, desde, desde lo narrativo, como comentabas ahora, el hecho de Lili enfrentarse a esos miedos, también a enfrentarse a esos elementos culturales de lo tradicional, de la medicina tradicional, para explorar con otras vertientes. Y quiero que nos comentes sobre ese aspecto. Vale, Mauro, pues te digo que En Tránsito fue una experiencia que cambió como mi vida, fue volver a la realización, retomar como este camino, digamos, y fue hacerlo de una manera, pues, podría llamarle como brutal, ¿no? En el sentido amplio de la palabra, porque, claro, era hacer un documental sobre la enfermedad de mi compañera de vida, pero también era que esa enfermedad fue un espejo de mi propia vida. Y creo que las dos últimas producciones, y cada vez más, y en eso siento que creo que estoy madurando, y es que antes hacía documentales viendo como para afuera solamente, y ahorita hago documentales viendo para afuera y para adentro al mismo tiempo. ¿Sí? Que me parece que es como muy interesante, porque hay gente que hace documentales solamente mirando para adentro también, y también me parece como un límite riesgoso. Entonces es como mirando hacia ambos lados, ¿no? O sea, como afuera y adentro, en esa relación, digamos, que como seres humanos tenemos. Hay gente que cree que todo está dentro, que solamente es mi pensamiento y que el mundo es lo que yo pienso. Y hay gente que cree que las condiciones son solamente materiales, digamos. Hay como una división de pensamiento básicamente en la gente en esas dos dimensiones. Y de hecho lo podríamos poner políticamente, ¿no? O sea, la gente de derecha piensa lo primero, o sea, todo depende de mi esfuerzo y toda esta cosa, y si no has triunfado es porque no lo has querido y toda esta cosa. Y está pues, la izquierda extrema que dice que todo depende de las condiciones materiales, digamos, históricas, ¿no? Y yo digo que son de las dos cosas, ¿no? O sea, pienso que no se descartan entre sí. Y entonces este documental me puso en esa situación, o sea, pero el mismo documental. Y eso es muy interesante porque uno haciendo aprende, ¿no? O sea, no es como que uno sabe y hace, sino que uno haciendo aprende. Y en ese camino, digamos, de el arte, del documental, de la literatura, solamente se puede aprender haciendo, digamos, en la medida en que haya un compromiso con la creación, justamente. Y ese compromiso es un estar muy despierto, estar como con todos los sentidos, los 8 sentidos completamente despiertos en lo que uno hace, eh, para, para poder justamente hacer y al mismo tiempo aprender de lo que está pasando. El aprendizaje con el tránsito, digamos, fue a muchos niveles, y como era codirigido, pues digamos que estaba aprendiendo de Lili directamente, ¿no? Y es la primera vez que codirigía algo, ¿no? Una experiencia muy difícil, pues porque tomar últimas decisiones, sobre todo cuando no hay acuerdo, es como uno dice, bueno, ¿y entonces por dónde? Y a veces las negociaciones llegan como a callejones sin salida, pero bueno, se va sorteando la cosa y pues era como que lo sorteamos o se acaba la relación, además que era eso, no solamente era acabar, digamos, la codirección, sino que podía ir más allá y era como acabar la relación, entonces estaba en juego muchas cosas. Pero
en ello, claro, me hizo revisar también mi propia vida, la relación con mi madre, la muerte de mi madre, el lugar que me volvía a tocar en la vida como cuidador, ¿no? Porque era como que se repetía, era un espejo. Y entonces era como entender esto, a veces lo que plantea Nietzsche, del eterno retorno, ¿no? Como que a veces a uno le toca como volver a transitar como ciertos caminos, ¿no? En su vida y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué me toca volver a transitar lo mismo, ¿no? Y ahí viene lo de también en tránsito, ¿no? O sea, es como que el tránsito no es una línea recta, sino es como una espiral, un vórtice. Y uno puede aceptarlo, verlo o rechazarlo, pelear contra eso. Bueno, cada quien puede hacer lo que quiera con ello, pero yo decidí, y con Lili, digamos, mirarlo, ¿no? Mirar la historia familiar mía, la historia familiar de Lili y todo eso como empezaba a tener, digamos, como una especie de danza cósmica, por ponerlo en algún sentido, muy interesante que nosotros mismos nos quedamos sorprendidos, o sea, como que, uy, pucha, o sea, en donde uno empieza a pensar, estamos como destinados a estar el uno con el otro, ¿no? O sea, como que, sí, no solamente por nosotros dos, sino por nuestros círculos familiares y toda la cosa. Entonces, claro, al empezar a verlo así, era también tratar de representarlo y de crear una obra que pudiera dar cuenta de eso también, en términos de lenguaje. Y entonces fue explorar mucho la materialidad, de acuerdo con las visiones, digamos, que teníamos de lo que estamos viviendo. Claro, la enfermedad no solamente, digamos, para contextualizar un poco, digamos, al Claro. público, cuando una persona se enferma, o sea, la pregunta sería cómo hacer un documental sobre una enfermedad y una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, eh, cuando una persona enferma, normalmente en Occidente pensamos que, nuevamente, tú estás mal, ¿no? Eso es como... Y alguien tiene que venir, un especialista, a intervenir para mejorarte. Es decir, como si uno fuera un carro, hay que cambiarte esto, ponerte más aceite, esto, tal cosa y ya. Y entonces el paciente se vuelve un agente pasivo, digamos, o, bueno, no un agente, sino, sí, bueno, un sujeto pasivo, tampoco sujeto, o sí muy sujeto de pronto. Y está dispuesto a que le hagan, ¿no? Eso está tan metido en el ADN cultural nuestro que, por ejemplo, el oncólogo justamente que sale en el documental, Ujú. que trató a Lili, un prestigioso médico a nivel nacional e internacional, que fue director de la Liga Nacional de Lucha contra el Cáncer, actualmente médico en la Clínica Valle del Lili, nos contaba cuando ya nos volvimos como más cercanos, que la gente que tiene mucho capital, mucho dinero, cuando llega una familiar o llevan a un familiar enfermo, digamos, con cáncer, lo primero que le dicen es, médico, haga lo que tenga que hacer, por plata no se preocupe. Entonces, imagínate la transferencia que hay ahí, ¿no? Casi diciendo al médico, o sea, confiamos en usted, usted es lo mejor, pida lo que necesite, que plata no falta, y ya, y con eso como que garantizado que el paciente va a salir adelante. Y si no sale, el culpable es el médico, porque plata había. Entonces, fíjate lo que eso significa en configuración mental, en cómo nos acercamos a la enfermedad, ¿no? O sea, ya no hay misterio, no tiene nada que ver con otras cosas, sino, no, es una cuestión de reparar, ¿sí? Como esta caja está cayendo, hágale, maestro, ¿cuánto vale eso? ¿Qué plata es lo que hay? O sea, sí, ese es como el ethos, digamos, en el que nos movemos. Y el paciente es pasivo, o sea, como háganme y juiciosito me tomo lo que tengo, lo que me digan y tal. Lili no, Lili se portó de una manera muy especial, muy consciente de lo que estaba viviendo. Para mí fue sorprendente porque se estaba desangrando, o sea, había un momento en que no coagulaba ya, y entonces le salían morados por todas partes, bueno, era una cosa, tenía hemorragias, tanto a nivel bucal como también a través de la vagina, entonces era una cosa impresionante. Ella estaba muy desesperada en un principio, pero hubo un momento en que ella se entregó completamente, como ella dice que se entregó al misterio divino. Se entregó, o sea, como que no va a luchar contra esto, que sea lo que tenga que ser. Pero también entregarse no fue volverse pasiva, sino volverse muy consciente de todo. Entonces cada vez que le iban a dar algo, ¿qué es esto? ¿Y esto para qué es? ¿Y por qué van a aplicar esto? No me deberían de dar esta comida.
yo no quiero esto. Pero no era por un querer como un capricho, sino esto no me va a caer bien. Entonces empezó a tener digamos, una conciencia siendo paciente y cuando entraba al oncólogo, normalmente los jefes, digamos, como el doc Rosales, entran, miran, chequean, dicen sí, sigamos el protocolo y salen y se van. O sea, a duras penas dicen buenos días y hasta luego. Revisan la planilla, ta, ta. Ella lo detenía y le decía, no, doc, venga, cuénteme. Sí, o sea, que se volvió un agente muy activo, un poco molesto en un principio, Claro. sí, porque era como el otro, no, pues es que tengo que ir donde otros pacientes y toda la cosa, o sea, mi rutina. Pero no, ella lo detenía y él de todas maneras muy caballerosamente se le quedaba ahí un rato. Entonces empezó a tener, digamos, esa actitud, entonces yo empecé a confiar también. ¿Sí? Entonces, y mi labor, por lo tanto, no era estar pendiente como de estar jodiendo a los médicos, porque pues además ella ya lo estaba haciendo, sino que mi labor era cuidarla a ella, o sea, darle tranquilidad. Entonces también aprendí qué significa ser cuidador. Entonces básicamente el documental va girando alrededor de eso, pero como cuidador uno también tiene que estar dispuesto a que uno también se enferma. No por estar cuidando, quiero decir, sino que uno se enferma es que a uno se le mueve el mundo. Y uno tiene que estar dispuesto a que eso que está pasando allá afuera lo mueva a uno internamente. No todo el mundo está, digamos, dispuesto a ello. ¿Sí? De hecho, parte de la familia de Lili no iba ni siquiera a la clínica porque le aterraba, le daba mucho miedo y todo eso, pero eso es como no estar dispuesto. Entonces ahí aprendimos una lección y es que la muerte o potencialmente la presencia de la muerte, digamos, como potencia, es una maestra. Y empezamos a entender que la muerte no es lo contrario a la vida, sino que hace parte de la vida y que siempre está ahí presente de alguna manera, ¿no? Es médicamente, para decirlo médicamente, todos tenemos todo el tiempo células cancerígenas, todos los seres humanos. El problema es si se desarrolla o no se desarrolla. Es decir, el problema es si el cuerpo puede, digamos, contener su multiplicación o no. Cuando no lo puede contener, digamos, por bajas de defensas, que se pueden dar por múltiples causas, ¿no? Estrés, alimentación, bueno, hay, digamos, muchos niveles de toxicidad, digamos, lo que respiramos, lo que comemos, lo que vemos, cómo vivimos. Entonces puede hacer una baja de defensas y entonces en ese momento el cuerpo ya no puede regular esas células cancerígenas que tenés allí y empiezan a multiplicarse y a hacer metástasis. Entonces significa que ahí la muerte está ahí todo el tiempo, te está mirando. Pero nosotros hacemos así, como que no existe, no está. Y oponemos la muerte a la vida. Y pensamos que la muerte, además, otra manera de verlo, es como completamente el final, ¿no? Como casi que una pérdida. Hay gente que se siente como feliz porque un enemigo murió, por ejemplo. Ay, murió primero que yo. No, pero vos también vas a morir, tranquilo. O sea, no te preocupes, el problema no es... el problema es de tiempo, simplemente. Sí. Pero nadie va a vivir eternamente, ¿sí? O sea, todos vamos, digamos, a morir. Pero la muerte, digamos, no es el final, nunca. Sino que algo siempre sigue sobreviviéndote en forma de memoria, de lo que la gente, lo que dejaste, para bien y para mal, ¿no? Lo que sembraste en las personas que conociste. Así haya sido un minuto, la persona que te atravesaste hoy, le echaste un madrazo, ya sembraste algo en esa persona, ya dejaste ahí algo, ¿no? O la sonrisa que le diste, ya sembraste algo. Pero esas cosas no se pueden medir y como nosotros tenemos una conciencia occidentalmente desde la esencia, o sea, para nosotros no podemos salirnos de las coordenadas de pensar la vida desde la esencia, o sea, como yo, ¿no? Yo, y entonces yo quiero que construyan un mausoleo y que digan aquí yace Mauricio Vergara, el gran montajista y director de cine, y pasar a los anaqueles de la historia y que escriban de mí y toda esta cosa. Entonces, claro, como tenemos ese pensamiento, que es un pensamiento muy limitado, entonces no nos damos cuenta que esas pequeñas acciones y todo eso también estoy sembrando y estoy dejando cosas en mí, así el otro no sepa mi nombre, ¿sí? Entonces, digamos, y eso lo aprendimos también a posteriori con el documental porque nosotros grabamos el documental y en este momento ya han muerto 3 personas que aparecen en el documental, o sea, 3 personas que fueron importantes para la recuperación de Lili, ¿no? 3 mujeres, la que fue su psicóloga murió de cáncer, su mejor amiga, Carolina, murió de cáncer,
no, 4. Marlene, que fue su mentora y que hizo que Lili cogiera ya, hoy en día Lili se dedica es terapeuta, digamos, entonces la que abrió ese camino que aparece en el documental, ella murió de un problema respiratorio, y otra médica alternativa que tenía cáncer en ese momento en el documental y que dio cuenta, y bueno, y otra paciente de cáncer, no, realmente 5, o sea, han muerto, sí, bastantes personas del documental, pero que siguen estando vivas a través del documental, justamente a través de sus testimonios, de ese encuentro, digamos, que tuvimos y todo eso. O sea, que siguen estando vivas en nuestra memoria y en lo que nos enseñan, digamos, a través del documental. Entonces, digamos que eso, como para tratar de resumir un poco como esa complejidad de ese ejercicio, y lo último, digamos, que aprendí haciendo el documental fue conquistar como la ternura. Y me di cuenta haciendo este documental, claro, por ser tan personal, porque era con Lili, tenía que ser delicado, porque lo estaba codirigiendo, porque trataba sobre ella, pero trataba sobre mi memoria y ella también cuidaba eso. Y me di cuenta que nosotros no somos tiernos, o sea que, o al menos yo no lo había considerado como un factor importante para introducir en mis trabajos. Sí, nosotros somos dramáticos, se nos sale lo dramático, se nos sale lo crítico, se nos sale todo esto, pero no la ternura. Y para la fiesta de los Reyes quise llevar también parte de esa ternura, o sea, es decir, como que se empiece a colar como esa sensación de la ternura en los trabajos, ¿no? Que no solamente sean cosas tremendistas, porque nosotros sí nos la llevamos muy bien con la violencia y con las cosas fuertes y dramáticas y trágicas, pues porque es lo que estamos consumiendo todo el día, digamos, en nuestro entorno próximo, sobre todo mediáticamente, en los consumos culturales. Entonces es como si lo único importante para decir en este país tuviera que ser en ese tono de tragedia, de sangre, de llanto, ¿no? Y todo esto. Y, 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 y se ve en lo que se produce, digamos, ¿no? En los noticieros, en las series, en las películas. Y aquí me encontré con eso, como que, pero es que nosotros somos tiernos, o sea la ternura también existe, ¿no? Y de hecho todos lo podemos ser, pero como que lo hacemos en la intimidad y como que es vergonzoso mostrar ternura públicamente, ¿no? Como tenemos que ser recios, hay como una demanda social, digamos, de... Entonces empecé a explorar eso, de la ternura con más conciencia, y entonces he querido, y lo estoy declarando porque quiero decírmelo a mí mismo como, ¿no? como un norte que quiero seguir explorando, y es como el de la ternura justamente en la producción de lo que estoy haciendo y lo que quiero seguir haciendo a futuro. Morris, en la unidad JC también hay estudiantes de comunicación social que están en esa búsqueda, que están en esa exploración, y me gustaría que les hicieras unas recomendaciones sobre qué deberían tener para poder, independiente de si sea documental o argumental, qué requisitos se necesita para ser realizador. Ya. Bueno, digamos que yo retomaría lo que dice el maestro Bresson en un documental que se llama Camino a Bresson, ¿no? Road to Bresson, que de hecho está en Vimeo si lo quieren buscar. Es un documental en donde justamente unos estudiantes de cine de Francia quieren entrevistar a Bresson en el marco de Cannes, del festival, por allá en 1970 y pico, porque le van a hacer un homenaje especial al maestro. Y entonces ellos están fascinados de poder hacerle esta entrevista. Todo el documental es ellos buscando cómo llegarle, porque no tienen ninguna relación con él. Entonces, a través de su agente, de su asistente, todo esto, pero pues el viejo era bastante huraño y no era fácil, digamos, cogerlo. Entonces, mientras pasa el documental, nos muestran todo eso y como la búsqueda y el resumen, porque ellos están tan maravillados con el trabajo de Bresson, ¿no? Nos van explicando por qué, qué ven en Pickpocket, por qué ven en la otra película y así. Y al final el viejo les es como 10 minutos. Y el final del documental es eso.
Y lo último que dice el viejo, además porque él les dice, les doy 10 minutos y no les doy más. Y él con reloj acá y a los 10 minutos dice, bueno, se acabó el tiempo, se para, o sea, así como, ¿no? Sin ninguna concesión. Y ellos le ruegan el favor y le hacen esta pregunta. ¿Qué le recomendarías, digamos? Y entonces yo me voy a tomar el derecho de, a mi manera, retomar las palabras del maestro Bresson y es, él les dice algo así como, si quieren hacer cine, si quieren hacer audiovisuales, vean menos cine, vean menos audiovisuales y más bien vayan y vean más pintura, vean ballet, vean ópera, vean, lean, ¿sí? O sea, acérquense a otras experiencias estéticas, digamos, que no sean solamente el cine o el audiovisual, para justamente ampliar el capital cultural, digamos, y también, y no solamente el capital cultural en términos mentales, sino también sensibles. Y lo otro, se lo voy a robar al maestro Tarkovsky, que él dice, lo importante es la vida, ¿no? O sea, que finalmente la materia prima para hacer documentales, para hacer ficciones, siempre es la vida. O sea, así uno haga fantasía, el referente siempre es la vida, ¿sí? Y si uno no está conectado con la vida, si uno está, digamos, distraído y desconectado de la vida por estar muy pegado a los consumos de hoy en día, digamos, uno no tiene nada que decir. O sea, la única manera de uno decir cosas importantes es viviendo. Y esto no es vivir, digamos, ¿no? Ni estar viendo películas es vivir. Eso es como son paréntesis. Entonces vivir es lanzarse a la experiencia de la vida, es enamorarse, por ejemplo, es arriesgarse a que el amor lo capture a uno. Hoy en día hay mucho miedo, ¿no? Hay mucha prevención con enamorarse, lo veo como las nuevas generaciones, como que no, porque no quiero dolerme, no. Uno tiene que estar dispuesto a dolerse, a que lo traicionen, uno tiene que estar dispuesto a que le pongan los cachos, ¿sí? Uno tiene que estar dispuesto, digamos, a que la vida te toque, y te toque en todas las dimensiones. Si no, uno está evitándose la molestia de vivir y puede ser que uno rápidamente, y pues cuando uno ya tiene 50 años, realmente entiende lo que nunca uno va a entender a los 20 años, y es que la vida pasa rapidísimo, de que uno dice, pero oiga, ¿a qué horas pasó todo este tiempo, no? ¿A qué horas se nos murieron tantos amigos, sí? Y bueno, y todavía estamos aquí, pero ya uno ya sabe que también va a pasar rapidísimo lo que queda. Entonces, claro, es como no perder el tiempo, pero en el sentido no de la producción, ¿no? Como muchas veces la gente habla de no perder el tiempo solamente pensando en hacer plata o en trabajar, sino sobre todo en vivir experiencias. Y vivir no es necesariamente ir de paseo a viajar y todas estas, digamos, ideas que también hoy en día, porque uno puede viajar y no vivir. O sea, sí, o sea, perfectamente eso puede pasar, sobre todo si uno es turista, porque el turista es una persona que está distraída, digamos, ¿no? Distraída consumiendo. Pero vivir intensamente puede ser en el mismo lugar donde uno está, digamos, y poder conectarse con la gente, ¿sí? Escuchar, ¿no? Mirar con detalle, ¿sí? Como saborear lo que come, ¿sí? No llenarse. No comer en un restaurante para la foto, sino para probar la comida, ¿sí me hago entender? O Sí, sea, sí, como, claro. entonces, escuchar la música realmente, ¿no? Esta cosa que también uno ve a veces como, mira esta canción, 10 segundos, no, pero mira esa también, 10 segundos, sí, sí, y nunca se termina, o sea, nunca dejan terminar un tema. Entonces, no, vení, escúchate una sinfonía completa, pues de 4 movimientos que dura media hora, sentate y escúchala, no como música ambiental ni nada de eso. O sea, eso es vivir, o sea, como conectarse con cada cosa y no ser multitask. O sea, si hay algo que impide vivir es ser multitask. Muy bien, entonces este es Mauricio Vergara, realizador, montajista, docente universitario, egresado de la Universidad del Valle. Quien estuvo con ustedes fue Mauricio Nieto, docente del programa de Comunicación Social y de la Facultad, o el programa de Ciencias Sociales y Humanas. Le agradecemos a Diego Trujillo, Aricet, y estaremos con otros invitados en esto, que es Especiales Unicamacho. Muchas gracias. Gracias.